vuelta con las noticias. Les cuento que esta jornada se revisó en la Corte de Apelaciones de Santiago el caso de la niña de 2 años que murió tras caer de un edificio en Las Condes. Vamos con Juan Cristóbal Cható, quien tiene la actualización a esta hora. Juan Cristóbal, buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Sí, porque en un fallo dividido durante esta jornada, la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la apelación de la Fiscalía y en consecuencia dejó en prisión preventiva a Jorge Constanzo, padre de esta menor de 2 años que durante el fin de semana falleció después de precipitarse de la ventana de su departamento en un piso 11 en la comuna de Las Condes. Recordemos que Constanzo fue formalizado este pasado lunes y la intención del Ministerio Público era formalizarlo e imputarle el delito de homicidio por omisión con dolo eventual. Sin embargo, posteriormente, después de la lectura de los hechos y en la resolución del tribunal respecto a las medidas cautelares, el juzgado de garantía correspondiente cambió el tipo penal debido a su apreciación del relato de los hechos y establecieron que se trataría de un cuasi delito de homicidio. Esto tiene penas mucho menores en el caso de ser condenado el imputado y es por eso que se estableció una cautelar menor, es decir, el arraigo nacional y la firma periódica. Es en base a esto que en esta resolución el Ministerio Público apela verbalmente, es decir, después de la resolución le informan al magistrado o magistrada correspondiente de la audiencia que van a apelar ante el Tribunal de Alzada y esa apelación se llevó a cabo el día de hoy, siendo acogidos los argumentos de la Fiscalía y los querellantes, por lo que Jorge Constanzo tuvo que quedar en prisión preventiva y de aquí en adelante la investigación o este hecho en particular se va a investigar como un homicidio por omisión con dolo eventual. La diferencia, más allá de las eventuales penas que arriesga el imputado en esta causa, van respecto a el peso que le habría tomado esta persona a las eventuales negligencias que habría cometido y que llevaron precisamente al fallecimiento de su hija de 2 años 6 meses. Recordemos que son varios los antecedentes, como el hecho de que esta persona habría salido de fiesta hasta las 5 de la mañana, la noche previa a esta visita, habría seguido ingiriendo alcohol durante la mañana del domingo y ya estando su hija bajo su custodia por cerca de 6 horas este día domingo, debido al acuerdo que tienen con la madre de la menor, es que él toma una siesta y en ese momento la menor cae por la ventana de la habitación designada para ella precisamente en este departamento que no tenía mallas de protección y que tenía la cama pegada a la ventana. En particular, este argumento entonces del Ministerio Público es que Jorge Constanzo estaba en pleno conocimiento y era consciente de las eventuales consecuencias que podían tener estas negligencias y de todas formas no hizo nada al respecto. Los invito a que pasemos a escuchar algunas de las declaraciones tanto del Ministerio Público como de la parte querellante después de conocerse este resultado en la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Acá nosotros lo que logramos poder hacer entender a la Ilustrísima Corte de Apelaciones es que aquí existen elementos objetivos que dan cuenta de que el resultado, que es penoso, sumamente lamentable, se pudo evitar y el padre nunca tuvo ninguna intención de querer evitar ese daño. Los tribunales imparten derecho y no imparten justicia. Sin embargo, como abogado de la familia puedo indicar que acá se hizo justicia y además se aplicó el derecho. Existe acá un delito de homicidio, no existe un cuasi delito, no existe un tipo penal imprudente, sino que muy por el contrario existe un dolo, que fue lo que nosotros pudimos acreditar en estrados, lo que guarda relación con este dolo eventual. Evaluó los antecedentes y indicó efectivamente que acá no estamos en un delito culposo. Existe una situación de riesgo que podía ser evitable. Acá no se condena a él porque no puso la malla. Él sabía de este riesgo. Él era un arquitecto. Vivía en un piso 11. Tenía a su cuidado durante 6 horas a una niña de 2 años, 6 meses. Una niña que no es independiente, que depende en el fondo, un adulto. En este caso, él no solamente no pone la malla en la ventana, sino que la ventana queda abierta. ¿Qué es lo otro que también se le reprocha? El hecho de haber estado en evidente estado de ebriedad.
parte entonces de las declaraciones, tanto de la parte querellante en representación de la familia materna de esta menor como del Ministerio Público, quienes valoran precisamente este cambio de tipo penal que va a permitir al Ministerio Público seguir adelante con esta investigación, pero acusando, como decíamos al principio, un homicidio por omisión con dolo eventual. Ahora, desde la defensa valoran también parte de esta resolución en el sentido de que hubo un voto dirimente, no fue un voto unánime de 3-0 a favor del Ministerio Público, sino que hubo un integrante de la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que estuvo por mantener el tipo penal menos grave que había establecido en la formalización de este lunes el Tribunal de Garantía correspondiente. ¿Y por qué apuntan a este antecedente en particular? Porque en ojos de la defensa eso hace que el debate respecto al tipo penal no esté del todo zanjado. Los invito a que pasemos a escuchar esas declaraciones. Establecer el dolo eventual, inferirlo sin mayor información, con diligencias preliminares, también resulta cuestionable. Nosotros estamos de acuerdo, digamos, con la jueza de garantía, que argumentó bien, y además acá también hay un ministro que está de acuerdo con nuestra posición. Por lo tanto, claramente es una cuestión que se va a discutir y se va a seguir discutiendo en el ámbito del dolo o de la culpa. En cuanto a la prisión preventiva y el peligro para la seguridad de la sociedad, respetamos la resolución del tribunal, pero no creemos que existe un peligro para la seguridad de la sociedad. Ahora, ya lo decíamos entonces, hay visiones contrapuestas respecto al tipo penal que podría significar esta situación, y este caso en particular ha conmocionado a la opinión pública durante los últimos días y ha abierto el debate respecto a qué tanto se le puede penalizar a un padre o a un cuidador respecto a negligencias en el cuidado de los menores de edad que podrían resultar con situaciones como esta. Es una situación bien compleja, ya que dentro de los antecedentes que tiene esta causa está el hecho, por ejemplo, de que en un avenimiento por parte del juzgado de familia de Pudahuel, esto se había establecido por parte de este tribunal en particular que el padre tenía que instalar mallas de seguridad en su departamento cuando tuviese la visita de la hija. Esto había sido ordenado por un tribunal y esta advertencia habría sido ignorada al menos de forma parcial, ya que la defensa apela de que sí habían lugares del departamento de este hombre, Jorge Constanzo, que tenían mallas de seguridad. Podría ser el balcón, por ejemplo, sin embargo, no tenía malla de seguridad la habitación de la menor. Esto apelan por parte de la defensa principalmente a que esta niña no pernoctaba en la casa de su padre, sino que vivía con su mamá, y los domingos, por cerca de 6 horas, tenía estas visitas semanales con su padre, y es en base a eso entonces que se habría estimado no instalar la malla de seguridad en esta habitación en particular. Esto sumado a los antecedentes que mencionábamos previamente, el hecho de que la cama estaba pegada a la ventana, que la ventana quedó abierta y que la niña quedó sola precisamente en esta habitación mientras que el padre tomaba una siesta después de que, ya lo decíamos, encontrarse con resaca, por decirlo de alguna forma, y haber seguido consumiendo alcohol durante la mañana del domingo antes de recibir a su hija en custodia para las visitas dominicales que estaban establecidas por este tribunal de familia. Todos estos antecedentes pesan por sobre Jorge Constanzo y van a ser parte, por supuesto, del juicio, pero también ponen sobre la palestra el debate de cuáles son las medidas de seguridad que deberían tomar los padres o madres cuando tengan visitas dominicales o ya más extensas, pero cuando reciban a menores que no necesariamente viven en su casa, cuando las medidas que tienen que tomar cuando precisamente estos niños se encuentren en el respectivo domicilio. Esto incluso podría sentar un precedente judicial respecto a la imputabilidad de los padres que no toman las medidas necesarias, incluso cuando son ordenadas por algún tribunal de familia, como era el caso precisamente de esta menor de 2 años llamada Isidora y su padre Jorge Constanzo, quien ahora va a tener que pasar a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. Ellos habían solicitado por parte de la defensa que esta cautelar fuese en el Centro de Detención Preventiva de Casablanca, sin embargo están a la espera de un informe para determinar dónde se va a cumplir esta medida cautelar. Y nosotros ya lo decíamos en un principio, la diferencia de esta situación, más allá de las eventuales penas que podría tener el imputado, también tienen un trasfondo jurídico que podría sentar un precedente. Lo conversamos esta mañana con el ex fiscal y abogado penalista Carlos Gajardo. Los invito a que pasemos a revisar precisamente esas declaraciones.
en el dolo, cuando es eventual, la persona que comete el delito se representa el resultado que va a tener su acción y a pesar de esa representación decide actuar de todas maneras. En este caso me parece que eso es lo que efectivamente sucede. El imputado se da cuenta, se representa lo que puede suceder por sus acciones y omisiones y a pesar de eso las ejecuta provocando finalmente el fallecimiento de su propia hija. Es posible que en el futuro estas decisiones puedan ser nuevamente controvertidas. La decisión final de si esto es efectivamente un hecho doloso o culposo se va a dar en el juicio oral en que se discuta con mucho mayor antecedente lo que sucedió. Parte entonces de estas declaraciones, el análisis que se hace respecto a esta decisión de la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Lo cierto es que desde el lunes que Jorge Constanzo se encuentra privado de libertad en tránsito a la espera de la resolución de la apelación del Ministerio Público. Esta fue acogida, así que como ya hemos dicho, él va a tener que empezar a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. Espera la defensa en el Centro de Detención Preventiva de Casablanca. Vamos a quedar atentos a la actualización de este lamentable caso. Bien, Juan Cristóbal Chatú, gracias por toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes.